Hola, yo soy el doctor Javier Gaona y oficialmente este es el primer video en donde vamos a comenzar a hablar sobre temas de salud. Y el primer tema del que me gustaría hablar es un tema bastante sencillo, la verdad, que es la fiebre. Sin embargo, es uno de los principales motivos de consulta, tanto a nivel de medicina general como a nivel de pediatría. Entonces, vamos a ver todo lo que gira en torno a la fiebre. Y lo primero que hay que reconocer es que la fiebre como tal no es una enfermedad. Es un mecanismo de defensa del cuerpo a través del cual sube la temperatura para que microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos no puedan sobrevivir dentro del cuerpo. Por lo tanto, la fiebre aparece con mucha frecuencia y es la primera causa por la que aparece ante cuadros de infecciones. Entra un microorganismo al cuerpo, el cuerpo la forma en la que se va a defender es subiendo la temperatura para que ese microorganismo no pueda sobrevivir. Hasta aquí todo bien. El problema está cuando la temperatura se eleva a grados muy altos o cuando persiste por tiempos muy prolongados, que es entonces cuando la fiebre requiere verdaderamente de una atención médica adecuada. Ahora, ¿cómo determinamos que estamos verdaderamente ante un cuadro de fiebre? En la siguiente tabla podemos ver cuáles son los parámetros que utilizamos para determinar qué es temperatura normal, cuándo empieza a aparecer un cuadro de fiebre y la severidad del mismo cuando se presenta. Por ejemplo, hay un consenso que determina en promedio que la temperatura normal del cuerpo humano es entre 36.5 a 37.4 grados centígrados. En el momento en el que la temperatura se registra de 37.5 a 38 grados centígrados, se considera febrícula. Todavía no fiebre como tal, pero sí está subiendo la temperatura en el cuerpo. De 38.1 grados centígrados a 38.4 empieza ahora sí a determinarse como fiebre. Sin embargo, es un cuadro de fiebre leve. De 38.5 a 39 grados centígrados se considera un cuadro de fiebre moderada. Y a partir de 39.1 grados centígrados es cuando se determina que estamos ante un cuadro de fiebre grave. Entonces, ahora que ya sabemos cómo determinar que verdaderamente estamos ante un cuadro de fiebre, para poder hacer eso necesitamos medir la temperatura. Ahora, con mucha frecuencia vienen papás conmigo a consulta y me dicen, traigo a mi hijo porque trae temperatura. Bueno, primero que nada, todos tenemos temperatura. Cuando van a consulta es por tener temperatura alta, que ahora ya sabemos que se le determina fiebre, pero ¿cómo vamos a determinar que verdaderamente es un cuadro de fiebre? Midiendo la temperatura, que es el primer consejo que te voy a dar. Todos podemos y debemos de tener en casa un termómetro para poder medir la temperatura y uno, reconocer si verdaderamente es un cuadro febril el que se está presentando o no lo es. Y dos, para que en caso de que sí lo sea, determinar la severidad. Una de las cosas que sucede con mucha frecuencia es de que los papás no se dan cuenta de que sus hijos tienen un cuadro febril grave, que la temperatura está muy elevada y por lo tanto muchas veces no se logra actuar a tiempo y eso hace que se presenten más complicaciones. Entonces, primer consejo, medir la temperatura. Y para hacer eso tenemos de muchas herramientas que realmente es accesible tenerlas, que es muy fácil de utilizar y que te voy a enseñar en este video. La que te recomiendo tener en casa es esta, la más fácil de utilizar. Es un termómetro digital que lo único que hace es, tiene su punta al final del termómetro que se va a colocar en contacto con la piel, principalmente bajo la axila, y solamente tiene un botón y una pantalla. Ahora, se coloca la parte de metal, esta que te estoy enseñando aquí, como te había comentado, principalmente bajo el brazo, se hace clic en el único botón que tiene y empieza a medir la temperatura. Se deja normalmente durante periodos de 1 minuto y medio, 2 minutos, tal vez un poco más, dependiendo del tipo de termómetro que estés utilizando, pero lo único que hay que hacer es dejarlo bajo el brazo en contacto con la piel hasta que empiece a emitir un sonido. Y una vez que emite el sonido, te dice en la pantallita que tiene la temperatura que tiene tu niño o que estás presentando tú en ese momento. Y no es el único, hay muchos tipos de termómetro diferente. Por ejemplo, hay los termómetros de mercurio, son un poco más difíciles de utilizar porque hay que saber leer la barra de mercurio. Pero bueno, también es otra herramienta que es accesible, que se puede tener en casa. Igual, la forma más básica de medir la temperatura es colocándola bajo el brazo. Hay termómetros ópticos para medir la temperatura en el oído. Hay termómetros infrarrojos, como también tenemos uno aquí. Este tipo de termómetros
La característica es de que no tienen que tener contacto con el cuerpo humano, solamente se coloca a distancia, se genera un disparo y ya mide la temperatura principalmente a nivel central del cuerpo. Y bueno, es otra forma de medir la temperatura. Esto nos ayuda a uno determinar si es un cuadro de fiebre o no, y si sí, el grado de severidad con el que se está presentando. Ahora, el siguiente consejo que te voy a dar es un consejo que voy a repetir a lo largo de muchos videos y después te explicaré por qué, pero bien importante tener conciencia de no automedicarnos. Ya después te platicaré por qué los médicos hacemos tanto énfasis en no tomar medicamentos sin la supervisión médica, incluso si son medicamentos que parecen ser tan sencillos o tan inocuos. Bueno, nunca vamos a automedicarnos, es lo que poco a poco vamos a tratar de ir implementando. Pero ¿qué cosas sí podemos hacer si no vamos a tomar medicamentos antes de acudir a un médico? O incluso después de acudir a una cita médica, que te inicien un tratamiento con la dosis correcta, con el medicamento correcto para controlar la fiebre. Hay otras medidas que se pueden implementar que nos van a ayudar a tener un mejor control de este cuadro febril. Ahí te va. La primera, colocación de fomentos fríos. Es decir, colocas algún fomento, agarras una toalla mojada, es la forma en la que mi mamá lo hace conmigo, pero normalmente siempre lo colocan en la frente. Te colocan así, una toalla mojada con agua fría sobre la frente. Y si bien podemos decir que ayuda, la manera correcta de colocar los fomentos fríos es colocando esos fomentos a nivel del cuello, de las axilas y de las ingles. ¿Por qué? Te voy a explicar bien rápido el por qué esto funciona mejor. Normalmente en los cuellos, en las axilas y en las ingles están los vasos sanguíneos de mayor calibre, las venas y las arterias más gruesas, por donde pasa un mayor flujo de sangre. Entonces, si tú colocas una compresa fría sobre ese vaso sanguíneo grande que está pasando mucha sangre caliente porque tienes fiebre en ese momento por ahí, lo que hace la compresa fría es va a ir enfriando a la sangre que va pasando por ahí. Tiene mucha más efectividad cuando se colocan compresas frías a nivel del cuello, de las axilas y de las ingles. Primera forma de tener un control de la fiebre sin necesidad de medicamentos. Siguiente, el que la persona con fiebre se meta a bañar. Si son bebés, si son niños menores de 1 año, lo que podemos hacer es meterlos en una tina con agua. Bien importante que siempre el agua sea tibia, que no sea ni agua fría ni agua caliente. Tiene que ser tibia. Normalmente los bebés los puedes meter en su tina con agua tibia, le pones sus juguetes que estén jugando durante un ratito, un periodo de 20 minutos, y el agua es uno de los factores que también nos ayudan con mucha frecuencia a tener un adecuado control de la temperatura corporal. Los adultos pueden meterse a bañar bajo la regadera con agua de nuevo tibia, ni fría ni caliente, durante unos minutos, porque el agua nos ayuda muchas veces a controlar la fiebre. Y bueno, estos son los principales consejos para tampoco prolongarme tanto con esto. Espero que te haya ayudado, que conozcas un poquito más cómo funciona tu cuerpo, todo lo que hay detrás de la fiebre, el saber la importancia de medirla y cómo medirla, y un adecuado tratamiento sin necesidad de medicamentos o algo farmacológico. Hay otras medidas que podemos implementar para tener un adecuado control de ese cuadro febril por el que estés tú o algún familiar tuyo pasando. Y bueno, con esto concluimos el primer video, así es que espero que me sigas acompañando para los siguientes videos, hablar sobre este tipo de temas, es darte una explicación sobre qué es lo que pasa en el cuerpo y qué medidas podemos implementar para poder recuperar de una manera más sencilla nuestro estado de salud. Por este video sería todo, así es que espero que me acompañes en el siguiente video y cuida tu salud para que tu salud cuide de ti. Hasta luego.